Lo primero que vas a hacer es darle al menú insertar, luego elementos de página y luego marca de agua. Para definir una marca de agua podemos hacerlo con una imagen o con un texto. Primero lo haremos con una imagen. Como ves, es la opción que aparece marcada por defecto. Voy a darle acá a seleccionar imagen. Y acá Google Docs me pregunta, ¿dónde está la imagen que usted quiere poner como marca de agua? La puedo subir desde mi ordenador. Puedo tomarme una foto con la cámara web, poner un enlace si la imagen está alojada en un servidor de imágenes, fotos, Google Drive, Google Imágenes. Como ves, hay varias opciones. Yo la voy a subir desde mi ordenador, por lo tanto selecciono subir y luego le doy al botón examinar. Voy a seleccionar esta imagen, tú tienes que buscarla en tu ordenador mediante este explorador de Windows o mediante lo que te aparezca en tu sistema operativo para poder navegar en él y buscar la imagen. Yo voy a seleccionar esta imagen, le voy a dar a abrir y como ves en ese momento ya tengo la imagen como marca de agua en cada página. Sin embargo, acá yo puedo configurar algunas opciones, por ejemplo la escala. Puedo seleccionar 50, ves que en ese momento la imagen se reduce. Si quieres puedes poner atenuada la marca de agua, como viene por defecto, o quitarlo. Yo lo voy a dejar atenuado. Acá hay más opciones de imagen, ves que tenemos tamaño, rotación, posición. De hecho vienen estas posiciones predefinidas, según donde tú quieras poner tu imagen. Tenemos la opción de cambiar color, ves, puedes ponerle un color. Y otras configuraciones de ajustes, opacidad, brillo, contraste, restablecer texto alternativo, etc. Tú puedes explorar estas opciones por tu cuenta para que veas si te conviene aplicarlas en tu caso. Bueno, y como ves aquí ya tenemos nuestra marca de agua. Si quieres quitarla y supongamos que cierras el panel, lo único que tienes que hacer es darle a insertar, elementos de página, marcas de agua y le das acá a quitar marca de agua. Bien, ahora vamos a poner como marca de agua un texto. Para ello, en el panel de marca de agua selecciono la pestaña texto. Y acá aparece esta caja de texto que dice insertar texto, donde yo puedo insertar mi texto. Por ejemplo, puedo poner acá borrador. Y como ves en ese momento, la marca de agua se define en cada una de las páginas de mi documento. De igual forma, hay otras opciones. Puedo cambiar la fuente. Puedo poner la negrita, cursiva, etc. Puedo definir el grado de transparencia, como puedes ver acá. Aquí hay otras opciones de posicionamiento. Ves que podemos ponerla detrás del texto o adelante del texto. Yo la voy a poner detrás del texto y una vez hayas terminado le das a hecho. Como ves ahí está nuestra marca de agua y recuerda que si la quieres eliminar pues lo único que haces es de nuevo insertar elementos de página, marca de agua, quitar marca de agua y así de fácil y rápido es.